primero de Dios y luego de ustedes. Estamos aquí en nuestra sesión y vamos a platicar acerca de una aplicación con la cual vamos a poder cumplir con una disposición a la cual pues todos los patrones se encuentran obligados. Vaya, la Constitución, vamos a abrir nuestra Constitución. En su artículo 31 señala cuáles son algunas de las obligaciones de los mexicanos. Y específicamente en la fracción cuarta viene una que no nos gusta a la mayoría, hay que ser honestos. Artículo 31 constitucional: son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, de los estados, Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, las personas físicas que le prestan un servicio personal subordinado a otras son trabajadores. Fíjate lo que dice la Ley Federal del Trabajo en su artículo 8, me parece que es exactamente el artículo 8. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Ese es el trabajador. Y luego la ley del impuesto sobre la renta no es el otro. Señala las obligaciones que tenemos en materia de ingresos de las personas físicas. El artículo empieza en el 93, ¿verdad? De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la PTU y prestaciones recibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Y hasta aquí llega lo que compete a los trabajadores. Fíjate, yo soy de la idea de que el resto de este artículo 94 debería desaparecer. Estas 7 fracciones y demás párrafos deberían desaparecer. Entonces, el impuesto que los trabajadores deben hacer frente, derivado de los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Y luego nos vamos un poquito más abajo, habla de las responsabilidades por el impuesto anual. Nos dice el artículo 97, 96 y 97. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, o sea, salarios, están obligados a efectuar retenciones a esos ingresos de los trabajadores
y enterarlo de manera mensual, y tendrán el carácter de pagos provisionales. A cuenta del impuesto anual. Entonces, nos queda claro que el impuesto sobre la renta es anual. Vámonos un poquito entonces otra vez al 97. Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del 96 calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados, o sea, al trabajador. Y ese impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de ingresos el impuesto local y el impuesto retenido durante el mes. Durante cada uno de los meses. Entonces aquí tenemos esa obligación de calcular el impuesto anual de todos nuestros trabajadores. Con excepción de estos tres incisos. Que el trabajador haya entrado a laborar con nosotros después del 1 de enero, o que deje de prestar sus servicios antes del 1 de diciembre. O sea, no tiene el año completo con nosotros. Bueno, muchachos, ¿se acuerdan de la constancia 37? Esa era muy importante, porque cuando sucedían que estos trabajadores que entraban en el transcurso del año, pues para nosotros mantener el acumulado de sus percepciones y deducciones, les pedíamos que nos entregaran ese formato para, al término del año, cumplir con esta disposición de efectuar el cálculo del impuesto anual. Luego el inciso B, que hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de 400,000 pesos anuales, totalidad de ingresos. Y inciso C, comuniquen por escrito el retenedor que presentarán declaración anual. Pues porque tal vez ellos tengan por ahí algunas deducciones anuales y quieran aprovecharlo para tratar de obtener un saldo a favor. Déjame le cierro estas ventanas y no van a estar ahí molestando. ¿Listo? Bueno, a raíz de la reforma fiscal del 2014, todos los ingresos de los trabajadores debemos de elaborar un comprobante fiscal digital por internet, un CFDI, de todos los pagos de salarios que les entreguemos a los trabajadores, ya sea de manera ordinaria o de manera extraordinaria. Ya ven lo que dice el 96. Perdón, el 93, 94. Todo esto. Percepciones ordinarias y percepciones extraordinarias. Entonces, con esa obligación de elaborar el comprobante fiscal digital por internet, nos hemos encontrado, e incluso la misma autoridad se ha encontrado con esta serie de
de discrepancias. Hay que partir de la obligación que tenemos, muchachos, de elaborar estos comprobantes fiscales. Vamos a ver nuestra empresa. Ah, ya me la suspendieron. Bueno. Vamos, déjame les aviso que me habiliten la cuenta. Habilitar. Para enseñarte. Primero contesta el robot, ¿te fijas? Atención. Bueno, ahorita continúo con esto, si no, no me va a dejar. sat.gov.mx. Entonces, el SAT, a raíz de estas inconsistencias que ha encontrado por los errores en la elaboración de los comprobantes fiscales, pues nos ha entregado alguna aplicación interesantes para que todos, tanto patrones como trabajadores, puedan revisar estas facturas, estos comprobantes fiscales, para que al final del ejercicio pues no haya ningún problema. Vamos a encontrar dónde está el visor. Lo que los ponen de una manera que los podamos encontrar rápidamente. Ah, perfecto, Silvia. Entonces, en ese caso, el proveedor ya debe estar actualizado para que a partir del 2020 ya se tenga adecuados los cambios del anexo 20, pero son mínimos. Los cambios vienen significativamente en cuestión
cuando elaboremos el pago de un finiquito, pues hacerlo en una nómina extraordinaria. Pero yo creo que ahí nunca hemos tenido problemas. ¿Dónde está el visor? Y luego aquí el visor, pero viene los del año pasado. Viene el de deducciones. ¿Lo dejaron caer o qué? Este no es. Está un visor de la resolución. ¿Qué pasó? Ya lo cancelaron o qué? Validador, servicios de facturación. Recibo de nómina. Válgame, ahora ya no lo encuentro. San Google. ¿Desde cuándo? Vamos a ver si me deja, porque apenas ayer renové mi firma electrónica PH5. S23 H1. L2 MG. Ahora sí. Entonces, ¿de qué manera entregan ustedes los CFDIs a tus trabajadores? Acuérdate que tienes a don Vicente, que es el velador, que tiene 70 años, a duras penas sabe leer y escribir. Tal vez tienes por ahí a doña Chonita, la señora de la limpieza, que tal vez sí la tengas contratada como tu trabajadora. Entonces, ¿cómo les entregas a ellos los CFDIs? La idea del visor comprobante de nómina es que salgamos de dudas en relación con el SAT, de que efectivamente los CFDIs que elaboramos estén en la plataforma. Entonces vamos a ver, tengo por aquí algunos comprobantes que son, pues, que son míos. Ahí estaría la información con la totalidad de los meses
para que tú como trabajador lo vayas checando. Todo lo que te expide tu patrón, tú ya lo puedes ir checando aquí. Independientemente de la obligación que tienes como patrón de entregárselo a los trabajadores, pues los trabajadores ya también lo pueden revisar mes con mes. Entonces ya más sería cuestión de que tú cheques es que si este comprobante que se refiere al mes de abril, la primera quincena, pues que si tú elaboraste esta información, pues ya lo puedes tú ir verificando en tu sistema de nómina. Puedes tener tu hojita de trabajo. Puedes tener aquí de tu trabajador y sus pagos de salarios, retenciones. Puedes tener aquí fecha de pago. Tener aquí 16 de abril. Digamos que era 1427.47. Retenciones 0. Subsidio para el empleo 125.03. También sería interesante que tuvieras el subsidio causado. Subsidio entregado. Y el subsidio causado. Aquí debíamos de tener nuestras tarifas. Aquí está. La tarifa mensual. Nuestra tarifa mensual. Necesitamos la tarifa del subsidio.
tienes en la página web toda esta información. Entonces, si hiciste un pago quincenal, sería el pago mensual, y mensualizamos el pago para ver cuánto subsidio tiene causado. Estará por aquí, 2.800, está aquí. Sería 406.62. El subsidio causado es 200.63. Todos los cambios que se vienen para el año que entra, muchachos, en cuestión al subsidio, la recomendación que yo siempre les he hecho es que apliquen el subsidio hasta la última nómina del mes. Es decir, si tienes una nómina quincenal, por ejemplo, aplicar la entrega del cálculo del subsidio hasta la segunda quincena del mes. Y lo que tú haces es acumular todas las percepciones del mes. O sea, acumulas lo que ya le pagaste en la primera quincena y acumulas lo que le vas a pagar en la segunda. Y ya con el dato real del ingreso gravable, pues ya determinamos si fue sujeto o no del subsidio. Eso es lo que tienes tú que decidir para el año que entra. ¿Qué pasa con los trabajadores que causan baja en el mes? Bueno, acuérdate que el impuesto es anual. Si el trabajador causa baja, pues necesariamente el año que entra va a tener que presentar declaración anual. Para no perjudicarlo, yo no le calculaba el subsidio por los ingresos obtenidos en el mes, cuando causa baja. No pasa nada, ¿eh? El efecto para él pues es mínimo. Y cuando él haga el cálculo de su impuesto anual, pues no tendrá subsidio entregado, tal vez de una manera que no correspondía, por el pago de sus últimas percepciones en el mes que causó baja contigo. Otra situación también muy común que nos sucede en la nómina es que el trabajador puede tener dos patrones y el trabajador nunca te avisa, nunca te dice. Sí, cuando lo contratas debería de ser una precaución que tú debes de tener, que es preguntarle si tiene otro patrón. ¿Por qué es importante preguntarle? Porque tal vez el otro patrón le está aplicando lo del subsidio. Y si tú por desconocimiento o porque el trabajador no te dice, no tomas la precaución de preguntarle, pues tú también aplicarías esta regla del 10º transitorio, ley de impuestos sobre la renta. Entonces, al final del año, el efecto hacia el trabajador va a ser negativo. Pues otra cuestión que puede suceder de que él no te diga que tiene patrón, pues es lo que señala el artículo que habíamos dicho de las 97, 98, 97. Pues si no sabemos que el trabajador tiene otro patrón, pues nosotros haríamos el cálculo del impuesto anual. Entonces,
el trabajador saldría perjudicado porque tú únicamente estás considerando los salarios que tú le pagaste. A pesar de que es una obligación, ¿eh? Una obligación de los trabajadores avisarnos que cuentan con ese otro patrón. Aquí está. Artículo 98, fracción cuarta. Comunicarnos antes de que nos efectúe el primer pago de salarios que trabajan para otro patrón y que éste les aplica lo del subsidio para el empleo a fin de que ya no se aplique nuevamente. Entonces, dentro de tus documentos que el trabajador debe de presentar y que tú debes de tener para el expediente laboral es esta notificación. Entonces, elabórate un formato sencillito en el cual tú le solicites al trabajador que te informe si trabaja para otro patrón y si ese patrón le aplica lo del subsidio para el empleo, que lo más seguro es que sí. Entonces ya tú en tu nómina pues, evitas aplicar nuevamente el subsidio. Vas a tener que buscar la forma de tener este control porque pues los sistemas de nómina automáticamente aplican el subsidio. Habrá que hablar ahí con los desarrolladores para que se busque la manera en que se ponga por ahí una marca cuando tú das de alta al trabajador para que exista esta información, no sé, que diga trabajador, dos patrones, patrón aplica subsidio, y ya que tú le pongas sí o no, yo creo que no habría ningún problema, ya que si tú le pones que no, pues a la hora que se hace el cálculo del impuesto sobre los ingresos de ese trabajador, pues tú ya no apliques los del subsidio. Bueno, vamos a ver aquí en la página web lo de las nuevas reglas de los CFDIs. Reglas fiscales. Bueno, que tenemos aquí el buscador. Aquí está. Cambios en el CFDI y sus adecuaciones para el 2020. Angie, el uso del visor no es obligatorio, es opcional, pero sí es conveniente consultarlo. Fíjate, ya me salió otra vez el error de ayer. Para reportarlo, ¿no? Otra vez al proveedor. A ver si con este otro navegador.
Vamos a ver qué espere. Fíjame el otro ya. No, otra vez tengo problemas en mi página web. No me deja abrir la página. Ya va a ser la 1:12:46. Es el reporte. Y te digas, error en el servidor. Bueno, entonces el SAT nos avisó desde el lunes 14 de octubre la actualización a la guía de llenado del comprobante. Entonces aquí lees la noticia. La puedes buscar aquí donde dice cajón de búsqueda de Google. Ahí nada más le pones FDI y seleccionas el post del 15 de octubre de 2019. Pues aquí está la guía de llenado. Lo que está señalado con amarillo fue lo que se cambió. Procedimiento para el registro del ajuste del subsidio al empleo cuando se realizan pagos por periodos menores a un mes. Pues te fijas, no hubieron grandes cambios más que lo que está señalado en amarillo. Hasta incluso ellos ponen un ejemplo para el cálculo del impuesto y del subsidio para este trabajador. Que si tu salario es quincenal y el subsidio para el empleo fue de 160 menos el impuesto determinado, entonces habría que entregarle al trabajador 975 y así lo señalas en tu comprobante fiscal. Ahí están los 975 efectivamente entregados al trabajador. Y luego, como ellos ponen el ejemplo del impuesto de la renta de la segunda quincena. Entonces, ellos acumulan el ingreso. Aquí la diferencia con la recomendación que te hice. En la primera quincena, no le calcules y no le entregues subsidio para el empleo. Entonces, al momento de acumular los ingresos, resulta que no debió habérsele entregado subsidio al trabajador. Pero como sí se lo entregaste, pues se lo tienes que... Ahí está el impacto del acumulado del sueldo. El subsidio debería ser 0. Entonces, pero como tú le entregaste en la primera quincena 975, pues son a cargo del trabajador. ¿Cómo le informas al SAT? A través de el campo ajuste al subsidio para el empleo causado. Esto es lo que hay que cuidar nada más. Así quedaría para el trabajador. Casi que nos devuelva, ¿no? Que le devuelva al SAT esos 975.
los 975 que recibió de una manera no correcta según el SAT, los tenemos que reflejar con la clave, ahí dice calve, ajuste en subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador, en el apartado de deducciones, y a su vez registrado en el otros pagos. Esos 975 que en su momento fueron entregados al trabajador, los recupera el trabajador sin que tenga derecho de acreditar dicho pago contra los impuestos, ya que en realidad no se otorgó ese subsidio. Que en el apéndice 8 ya hay un ejemplo acerca del procedimiento para el registro de la diferencia del ISR a cargo derivado del cálculo del impuesto anual al trabajador. ¿Cómo se registra en el CFDI ese impuesto sobre la renta a cargo del trabajador? Pero ojo que esto es para el ejercicio del año que entra. Bueno, entonces volviendo a lo del visor, nos va a servir para que tengamos conciliada la información acerca del CFDI efectivamente timbrado, CFDI timbrado en el sistema, contra el CFDI que tenga el SAT. Si toda la información concuerda, no habría diferencia. Nunca falta de que se supone que todos los sistemas deberían de tener como candado para poder cambiar de una nómina a la siguiente, que no te dejaran avanzar si no has timbrado esa nómina anterior. Y si acaso quieres pasar, pues bajo tu responsabilidad, ¿no? Deseas iniciar el proceso de la siguiente nómina sin haber timbrado la nómina anterior, y por ahí que te pusieran ese señalamiento. Entonces, esto, muchachos, de verificar contra el SAT, pues deberíamos hacerlo mínimo cada nómina. O sea, la persona encargada de enviar los timbres debería 1 o 2 días después revisar nuevamente en el portal del SAT qué CFDIs fueron efectivamente aplicados por el SAT. De eso te puede servir el visor. Bueno, ya me sacó. Ah, no, aquí está. Entonces aquí ya lo puedes ir viendo, pues mes con mes. Ahí tienes tus sueldos, las deducciones y el subsidio aplicado. Ya tú vas checando si es efectivamente ese comprobante corresponde a ese trabajador, pues aquí lo vas verificando mes con mes.
Aquí lo vemos en el... Te voy a poner la liga de acceso aquí en el chat porque ya vimos que fue difícil encontrarla. Es que no está directamente aquí en la pantalla de SAP. Vaya, yo no la encontré. Como un acceso directo no está. Sí, mira, aquí está en el... No viene la liga del visor. Porque tú como trabajador, lo que yo consulté fue como trabajador. El patrón también puede entrar a su visor, pero fíjate, no viene ninguna liga directa. Entonces, lo que hice fue googlearlo, visor de nómina, y aquí está, aquí aparece el visor. Acá está el del patrón. Entonces guarden estas ligas en sus favoritos. Aquí te lo pongo en el chat. Visor para patrón. Este es más, la liga lo dice, ¿no? Visor para trabajadores y visor para patrón. Pues aquí está, Angie, sirve para que consultes los pagos que realizaste a tus trabajadores y para que verifiques precisamente el CFDI. Acá hay tutoriales elaborados por el SAT de qué fecha tiene. No tiene fecha. Siete minutos dura. Tutorial Visor de nómina para patrones. El visor de nómina para patrones es una herramienta que ofrece información a los retenedores. Vamos a verlo en YouTube, pantalla completa. If you manage a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any... Sobre pagos que hayan realizado a sus trabajadores a través de los comprobantes de nómina expedidos y vinculados ante el SAT. Asimismo, permite conocer la información mediante una consulta global y una consulta de forma individual por cada uno de los trabajadores, y con ello, validar si es correcta. A partir de este año, el SAT pone a tu disposición este aplicativo con la información del ejercicio 2018. Ya he hecho traer la información Para acceder a 2019. la aplicación, da clic en el visor de nómina para patrones. Ingresa los datos que te solicitan. Se mostrará un mensaje que te informará el contenido que podrás consultar en esta herramienta. En esta pantalla se especifica la fecha de corte de la información de los comprobantes considerados a tus trabajadores. Elige Consulta la información global y da clic en Consultar para continuar con la navegación. Se mostrará el primer nivel de información acumulado anual total, que contiene los ingresos acumulados de todos tus trabajadores con base a los CFDI que emitiste durante todo el ejercicio. Esta información puede almacenarse en tu equipo de cómputo e imprimirse dando clic en el icono de PDF. Para pasar al siguiente nivel de información, da clic en la opción Detalle anual. En Acumulado anual, conocerás mayores detalles sobre los pagos realizados a tus trabajadores, como el número de trabajadores, el número de comprobantes vigentes, número de comprobantes cancelados y el periodo que incluyen los comprobantes fiscales digitales con complemento de nómina que hayas emitido. Se mostrarán dos columnas, concepto y monto.
Esta última presenta el total de todos los pagos realizados por cada tipo de salario a tus trabajadores. Para conocer más detalle de cómo se conforman estas cantidades, da clic en el signo más, donde se desplegarán más conceptos, así como su conformación. La información puede almacenarse en tu equipo de cómputo e imprimirse dando clic en el icono PDF. Para continuar, da clic en Detalle mensual. En este siguiente nivel, conocerás los pagos y retenciones que realizaste a tus trabajadores de forma mensual y con la funcionalidad de desplegar el detalle de la información de cada monto acumulado. La información se guarda e imprime en el icono PDF. Para consultar la información particular de los empleados que conforman tu nómina, selecciona Consultar información de un trabajador y da clic en Consultar. Captura en mayúsculas el RFC del trabajador a consultar. Es importante mencionar que exclusivamente se puede consultar la información de los trabajadores de tu nómina, siempre y cuando el RFC se haya timbrado correctamente en los comprovantes de nómina expedidos. Al visualizar la información de tu trabajador, se mostrará a la vista Acumulado Anual, que contiene los montos acumulados de forma anual, los cuales son los importes utilizados para precargar la información en la declaración del ejercicio de tus trabajadores. Adicionalmente, podrás conocer el RFC y nombre de tu trabajador y el periodo por el cual expediste comprobantes fiscales digitales. Al dar clic en el signo de más, están los detalles adicionales de los pagos realizados a tu empleado. Si requieres más información sobre cómo se obtuvieron los montos acumulados, debes ingresar al Detalle mensual. En esta vista están los pagos y retenciones que se realizaron por cada uno de los meses laborados y al igual que la vista anterior, podrás desplegar el detalle de la información, a fin de conocer cómo se integró cada monto acumulado. La información la puedes guardar en el icono PDF y en formato Excel, a fin de que sirva como hoja de trabajo para la administración de tu información. Este último archivo contiene también el listado de los comprobantes de nómina que fueron considerados para la acumulación de la información. Para continuar, da clic en el icono de lupa en cada uno de los meses, para conocer el último nivel de información. En Detalle de comprobantes de nómina se visualizarán los comprobantes fiscales digitales con complemento de nómina que se utilizaron para llevar a cabo el acumulado del mes. Para conocer la información de cada comprobante, da clic en el icono de la lupa. Asimismo, esta información puede almacenarse en tu equipo de cómputo en el icono PDF. Además, en XML del comprobante fiscal al presionar el icono correspondiente. Durante la navegación, es posible que aparezcan los siguientes mensajes. Mensaje para otros ingresos exentos. Este mensaje se visualiza en la vista anual acumulada y se activa al dar clic en el icono de interrogación del campo Otros ingresos exentos. Su texto explica que el importe de este campo podría ser diferente al contenido en la declaración anual, debido a los límites de exención establecidos en las disposiciones fiscales para los ingresos por aguinaldo, prima vacacional, PTU y prima dominical. Fíjense, muchachos, cómo hay dos consideraciones muy importantes que hay que tomar en cuenta. Mencionaba aquí el video que la información aparecerá siempre y cuando el RFC del trabajador haya sido debidamente timbrado. Aún ahora hemos encontrado por ahí algunas situaciones de RFCs que no existen. Se supone que hay que tener esa precaución al momento en que estás contratando al trabajador, es decir, uno de los documentos que forman parte del expediente laboral es la constancia de RFC. Normalmente, pues desde el 2014 todos ya tomamos esa precaución, ¿verdad? Pero aún así hay algunas nóminas, algunas empresas que no validan la existencia de la información del trabajador en el Registro Federal de Contribuyentes. Por eso siempre mi recomendación es que, aunque el trabajador te traiga el comprobante,
checarlo en la página del SAT para que tú estés seguro de la validez del RFC que ese trabajador te está trayendo. Porque por ahí algunos patrones en unas revisiones que hago en auditorías administrativas internas, cuando yo les reviso el expediente laboral y en el punto RFC no hay ninguna constancia que compruebe que el trabajador está debidamente registrado. A veces sí nos traen un recibo de nómina de su compañía anterior, pero que lo que te digo, o sea, estas empresas no tienen esa precaución de verificar la validez del RFC. Por eso es importante que ustedes sí lo realicen. Y la otra precaución es acerca de los timbrados que se realizan. Pues una vez que se emite la nómina, pues no dejar el timbrado para después, sino que sea un control automático que no te deje avanzar, que no te deje pasar a la siguiente nómina hasta que no timbres la nómina anterior. Y una vez que la timbras, pues verificar que el SAT reciba la información, que tengas esa precaución de validar el estatus de los timbres enviados. Que el SAT te diga recibidos, que el SAT te diga cargados, y eso lo puedes ir comprobando nómina con nómina, y si no quieres hacer nómina con nómina, pues mes con mes, aprovechando el uso del visor. Mensaje por emitir ingresos provenientes de los dos tipos de jubilación por trabajador. Se muestra en la vista anual acumulada al desplegar la información de tu trabajador. Este mensaje solo se visualizará cuando hay un error de timbrado. También hay que tener cuidado cuando vayamos a realizar los cálculos anuales, por ejemplo, la prima vacacional y el aguinaldo, porque las exenciones, como menciona aquí el video, las exenciones permitidas en la ley del impuesto sobre la renta son anuales. Entonces, por ahí también me he encontrado situaciones en las que tienes al trabajador que ya conoces, lo contratas varias veces durante el año y le elaboras su contrato eventual, y al término del contrato eventual lo finiquitas correctamente. Aquí el problema es en la cuestión de los exentos. Pues nada más tener cuidado, sobre todo en estos dos que son los más comunes: la exención de la prima vacacional y la exención en el aguinaldo. Porque si ya entró y salió contigo varias veces en el año, no vaya a ser la de malas de que tú le quisiste exentar, por ejemplo, el pago del aguinaldo, y ahorita la exención anual del aguinaldo son 30 UMAS, 84.49 por 30, son 2.534.70, pero esa es la exención total. Y si no tienes tú este cuidado, pues va a haber al final del año una discrepancia porque tú retuviste el impuesto de una manera equivocada por haber aplicado una exención de manera indebida. Por eso ten cuidado con eso. Por ejemplo, para el caso del aguinaldo. El aguinaldo, quedamos que son 30 UMAS, que son 2.534.70. Esta es la exención máxima. Entonces, si tú tuvo varios contratos en el año el trabajador contigo, en el primer contrato le pagaste un aguinaldo de 5,000 pesos. Entonces tú dijiste, bueno, son 2.534.70 de exención, y aquí los aplicaste, y luego lo vuelves a contratar, y en el segundo contrato, cuando termina, lo vuelves a finiquitar, le vuelves a pagar 5,000 pesos de aguinaldo, y de una manera errónea le vuelves a exentar 2.534.70 cuando ya lo hiciste en el primer pago. Entonces aquí el trabajador va a tener una discrepancia porque este aguinaldo
el del segundo contrato, es 100% grabado, puesto que ya la exención se la aplicaste en el pago anterior. Entonces aquí, ¿quién tiene el problema? Pues, en primer lugar, pues tú como patrón, porque al trabajador le retuviste de menos. Entonces, como él tal vez tenga que presentar su declaración anual, pues va a tener un impuesto a cargo. Porque ya estamos en noviembre, este segundo contrato a lo mejor terminó en octubre, y ahorita en diciembre tú dices, no, pues este trabajador no labora conmigo, no tengo por qué hacer ningún cálculo anual, entonces no lo haces, pero él sí va a tener que presentar su declaración anual si es que en la actualidad está trabajando. Entonces nada más hay que tener cuidado con eso. Mensaje por inconsistencias con el tipo de régimen timbrado. Este identifica los comprobantes de nómina que tienen diferencias entre el tipo de régimen y el tipo de percepciones y deducciones timbradas. Para conocer más información, se sugiere consultar el apéndice 6 de la Guía para el llenado del CFDI del complemento de nómina, publicada en la página de internet del SAT el 1 de septiembre de 2018. Este mensaje se activa hasta la vista Detalle de comprobantes de nómina. Sin embargo, desde el detalle mensual existe el icono de advertencia en cada uno de los meses en donde se haya identificado. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Ok. Entonces hay que aprovechar que ya a partir de la semana que entra ya vamos a poder pagar el aguinaldo, a partir del día 1. A partir del lunes 2 de diciembre ya puedes comenzar a pagar el aguinaldo. Acuérdate que el aguinaldo es decembrino. Por ahí la semana pasada, cuando fue el fin de semana del Buen Fin, algunos me preguntaron si podían adelantar el aguinaldo. Les dije que no, a menos de que tu aguinaldo fuera superior al de ley. Pues ahí sí pudieras hacer un convenio con los trabajadores y haberles adelantado algo para el Buen Fin, pero 15 días obligatorios en diciembre. Entonces, muchos aprovechan el pago del aguinaldo para elaborar el cálculo del impuesto anual para aquellos trabajadores que estén en el supuesto, aprovechando ese pago para hacer el ajuste, pues para que a los trabajadores no les pegue, sobre todo en su salario, ¿no? Aprovechar el pago del aguinaldo. Entonces, ahí está, muchachos. Adelante y aprovechar esta facilidad. Bueno, híjole, nos pasamos de la hora. No me avisó mi queridísima amiga si había por ahí alguna sesión después de mí, si no ya me hubiera avisado. Bueno, pues nos vemos en una siguiente emisión. Les agradezco mucho su compañía y saludo a todos los de la sala. Pásenla bien y nos vemos en una siguiente emisión con tu amigo licenciado Pepe Soto. Hasta la próxima. Saludo Alejandra, saludo Angélica, Alex, Angie, Claudio, Fernando, Gloria, Guillermo, Enio, Hugo, Julio, Jorge Álvarez, Juan Rentería, Leti, Manuel, Martín, Maricruz, Marta, Mari Carmen, Pablo, Rosy, Sergio, Silvia, Yuli, Aida, Cecilia, Connie, Cruz e Ivette. Sergio pregunta cuándo se debe de hacer el ajuste de los salarios. Pues antes del cierre del año. Antes del cierre del año y pues aprovechar el pago del aguinaldo por si el trabajador saliera con impuesto a cargo, pues de una vez aprovechar. Martín, ¿a poco es el Martín que yo conozco? Es el único que me dice así. Saludos, maestro Martín.
Más preguntas por acá, no hay.